YouTube o un nuevo video. La idea es explicarles un poco sobre el esquema o los diseños y como el tratamiento de las PETAR o PETARI, ¿cierto? Primero que todo, pues como para darles conocimiento a ustedes, qué significa PETAR y qué significa PETARI. Bueno, PETAR significa planta de tratamiento de aguas residuales y PETARI significa planta de tratamiento de aguas residuales industriales, ¿cierto? Principalmente las PETAR se utilizan, por decirlo así, en los municipios donde las aguas principalmente son domésticas, ¿cierto? Y ya pues las industriales obviamente pues viene de industria, cuando ya se trata con diferentes productos que afectan pues como mayor la calidad del agua. Entonces acá en este esquema pues es un esquema que les muestro como para que tengamos más o menos la idea, porque no vamos a trabajar sobre este esquema sino sobre un esquema pues más básico. No tiene pues como estos diseños, sino que es más básico para que todos podamos entender un poco sobre qué es el tratamiento de las aguas, cómo se opera o cómo sería el proceso de ellas y pues llegar pues como a esa idea, ¿cierto? Entonces las PETAR o PETARI se establecen por medio de la resolución. ¿Cuál resolución? Esta resolución que vamos a ver acá, que es la resolución 0631, que es emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es por la cual se establecen los parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, y se dictan otras disposiciones. En esta resolución nosotros tenemos todo el tema de vertimientos. Acá principalmente nos habla de los límites máximos permisibles que nuestra PETAR debe tener, ¿cierto? En este diseño que vemos acá podemos evidenciar y quiero aclararles algo, que no todas las plantas tienen este mismo diseño, ¿cierto? Ni tienen, por decirlo así, un tratamiento biológico. Algunas lo tienen, otras no lo tienen. ¿Por qué? Porque eso depende de la efectividad de remoción, ¿cierto? Entonces la norma nos dice que tiene que remover mayor o igual al 80% de sólidos y de contaminantes, ¿cierto? Pero principalmente sólidos. Bueno, entonces la norma es muy clara, la norma nos da los parámetros. Hay varios artículos. Entonces acá en estos artículos donde nos dice qué valores debemos nosotros cumplir. Entonces esto depende, por ejemplo, la norma depende del sector. Entonces nosotros vamos a buscar por sectores. Mire, acá dice muy claro: sector actividades de fabricación y manufactura de bienes. Entonces aplica el artículo 13. Entonces en este caso nosotros, ¿cómo vamos a aplicar esto pues por decirlo así, a la vida real? Un ejemplo, nosotros para saber estos valores tenemos que hacer que un estudio de caracterización. Ese estudio de caracterización nos va a arrojar, si nosotros, un ejemplo, el zinc, si estamos sobre la norma o si estamos pasados o estamos muy bajitos pues en cuanto al parámetro. Entonces, por ejemplo, eso, en el tema de DBO, en el tema de QO, también igual. Entonces hay unos parámetros que se vigilan más por las autoridades ambientales o la empresa de servicios públicos, que también uno también le tiene que entregar un reporte a ellos, porque en estos casos ellos también tienen que saber qué tipo de aguas está cayendo en la red de alcantarillado público. Entonces la norma es muy clara, está dividida por los diferentes sectores. Cada sector tiene que cumplir unos parámetros y se realiza pues por el medio de caracterización, ¿cierto? Que quede pues como claro. Acá tenemos
lo que es actividades industriales, comerciales o de servicios diferentes a las contempladas en los capítulos. Entonces acá tenemos pues este también que aplica, y acá tenemos pues como varios. Bueno, eso es en cuanto pues a la norma. Aquí tenemos el sector minero, o sea, acá tenemos pues como todo. Y pues ya como para explicarles un poco, pues muy básico sobre cómo se opera o cómo es el proceso de tratamiento de las aguas residuales industriales, acá tenemos un diseño muy básico. Este es un diseño muy básico que lo elaboré yo con el fin que todos pues como comprendamos, que no lo hagamos como con un diseño muy técnico, porque la idea no es esa, la idea es que todos podamos comprender el proceso a proceso y poder aplicar esos conceptos en algún momento de la vida, ¿no? Entonces, principalmente esto inicia, el vertimiento inicia cuando el agua pasa por decirlo así, un canal, cuando pasa, por ejemplo, cuando nosotros lavamos los platos, cuando el agua ya pasa por el conducto pues que lleva al alcantarillado, ahí ya hace parte de un vertimiento. Entonces acá tenemos pues acá iniciaría el proceso, ¿cierto? ¿En qué? En el proceso productivo de la organización. Entonces, como les digo, esto se refiere al tipo de diseño que se vaya a obtener. Como les digo, no todas las petares y petaris funcionan igual, por lo mismo, por la remoción. Entonces, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo. El proceso que se vería, entonces inicia acá, en los procesos productivos. De ahí que pasa, de acá pasa a una trampa de grasas. Acá se eliminan pues las trampas de grasa. Acá hay que tener algo muy claro, y es que principalmente estas trampas de grasas se diseñan en ocasiones dentro del proceso productivo, o sea, donde hacen pues como el producto, la materia prima y todo. Entonces hay que tener muy en cuenta que estas trampas de grasas son fuente de contaminación, nos pueden generar una contaminación cruzada si estamos hablando de una empresa de alimentos. Entonces, para que tengamos esto bien claro, tenemos que hacerle una limpieza y desinfección, que eso lo debe tener la persona de calidad. Entonces hay que estar pues como muy pendiente de eso. Después de que el agua pasa a esta trampa de grasas, ella sigue el proceso al cribado. Este es el cribado. En el cribado, que es también como una caja donde tiene unas rejillas, y tiene pues el fin de impedir que los sólidos más gruesos puedan pasar, porque este cribado se divide en dos. ¿Sí? Hay veces se divide en dos, o en ocasiones se divide en tres. ¿Con qué fin? Con el fin de, porque acá, por ejemplo, acá tenemos una bomba sumergible, entonces con el fin de que no pasen esos sólidos más gruesos y taponen el transcurrir pues como del agua al otro proceso. Entonces acá lo que se debe hacer es también una limpieza y desinfección, lavar pues con el desinfectante que utilicen, hipoclorito, no sé, cierto. Esto principalmente se realiza una o dos veces al día. Esto también es dependiendo de la persona encargada, sea el ambiental, el de sanidad o el de calidad. Entonces esto pues ya se estructura de acuerdo a ellos, cada cuánto se lava, porque hay empresas que trabajan 8 horas, otras trabajan 24 horas, entonces pues va a cambiar obviamente el proceso de lavado y desinfección. Bueno, entonces al pasar el agua por ahí, va a pasar va a pasar acá, que tenemos la motobomba, mírela acá tenemos la motobomba. Esta motobomba sumergible lo que va a hacer es que ella tiene como ella tiene como si fuera un flotador, ¿cierto? Entonces ese flotador hace pues que ella sabe más o menos cuándo el agua la puede empezar a succionar,
o se debe estancar obviamente, porque si usted pone un ejemplo en este caso, una motobomba estándar, la motobomba se le va a quemar porque en ocasiones el caudal, en ocasiones hay un tiempo de producción y hay unos tiempos de lavado. Entonces en esos tiempos de producción que casi no se lava, entonces va a bajar el caudal volumétrico. Y si tenemos una bomba estándar, ¿qué es lo que nos va a pasar? Se nos va a quemar. Entonces por eso la bomba se debe adaptar con un sistema que él sepa, como les digo, como con un flotador, que él sepa cuándo prender y cuándo se debe apagar, por el tema pues que para evitar que no se vaya a quemar. Después de este proceso, el agua va a pasar acá a este tanque de homogenización. En este tanque de homogenización llega toda el agua de acá del cribado y acá se le agrega lo que es un coagulante. Acá se le agrega un coagulante y este empieza, pues lo que hace el coagulante es como generar unas natas. Él genera como unas natas, pero para él poder crear esas natas, él necesita que, como dice acá, una homogenización. Entonces a esto en algunas industrias se le aplica pues unos molinos, o simplemente se le puede poner aire comprimido. Entonces a potencia el aire comprimido pues hace que se homogenice esa agua y pueda hacer la efectividad del coagulante. Y ahí pues solamente ahí puede, según el sistema, puede que tengan otra bomba acá, o simplemente el agua por caudal o por este tema de altura, por decirlo así, baje automáticamente y baja a este otro tanque que nosotros lo denominamos tanque de floculación, ¿cierto? Acá que se le agrega el floculante. Entonces acá lo que hace ya es que este tema de natas que se formaron, de sólidos, entonces ¿qué es lo que hace o sea, hay dos procesos. En ocasiones sube los floculantes, sube los floc o los baja. Eso es dependiendo pues como del proceso, como les digo, y del diseño del apetar. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, si tenemos este floc y nosotros adicionamos, por decirlo, más floculante, ¿qué es lo que va a pasar? Pues principalmente puede que el agua, el floc se nos suba, ¿cierto? Entonces en este proceso de tratamiento se debe tener un tanque acondicionado, que es el que hace que esos flocs que se enciman pueda barrerlos. Es como algo que barre, ¿cierto? Y también si se le dosifica otra cantidad de floculante, hace que los flocs bajen, entonces que estén abajo o sea, se separa ahí el agua. Entonces acá debe tener que, por ejemplo, en este sistema vamos a trabajar con eso, una purga. Acá es el sistema, es que los flocs están en este momento bajando. Entonces cuando ellos bajan, tenemos que elaborar o diseñar una purga, que la podemos evidenciar acá. Entonces en esta purga lo que vamos a hacer es que vamos a abrirla de acuerdo a las especificaciones de la planta y del profesional. Entonces esta purga se abre, por decirlo así, eso es dependiendo de los sólidos que tenga la petarda. Acá pues no puedo decir cuánto tiempo, porque algunas lo hacen 2 veces al día, otras 3, o sea, es que es dependiendo. Entonces acá es dependiendo del sistema. Entonces uno abre la purga y se va a quedar hasta los tanques de espesor, o el tanque de espesor. En este tanque de espesor, ¿qué es lo que se hace? Se deshidrata el lodo, como evidenciamos acá. Tenemos una deshidratación de lodos y estos lodos pues ya van a una disposición final, ¿cierto? Ya nosotros tenemos que hacer la gestión. Acá hay algo importante, que también se le tiene que hacer la caracterización de lodos para saber qué peligrosidad tienen. Entonces, de acuerdo a ese estudio,
nosotros ya sabemos dónde, o ya sabemos con qué gestor, porque eso se realiza por gestores, dónde lo vamos a gestionar. Porque si son peligrosos, se tienen que realizar, cuando son altamente peligrosos, se tiene que realizar una desactivación. Bueno, es otro proceso. Bueno, acá ya tenemos todo el proceso de lodos. Y acá este tanque de floculación que sigue, nosotros continuamos con el tanque de oxidación. En este tanque de oxidación lo que hacemos es suministrar hipoclorito, pues dependiendo de las especificaciones del profesional también, porque hay muchos métodos para uno coagular y flocular. Hay hasta unos métodos naturales, pero eso es pues ya dependiendo de las especificaciones y de la remoción de la petada. Acá pues en el tanque de oxidación lo que hacemos es adicionar hipoclorito. Lo que nos ayuda a hacer es el tema de olores, control de olores. Pues tenemos esto como claro. Algo también muy importante que se me escapaba es la dosificación de la soda cáustica. La soda cáustica pues en ocasiones pues al natural se utiliza, por ejemplo, cal agrícola. La cal agrícola se utiliza para controlar pues como el pH. Igual en este caso tenemos la soda cáustica. La soda cáustica se tiene también que adicionar acá en este proceso, principalmente por acá. Se le adiciona y se le va controlando el pH a la petada. Tenemos que tener en cuenta que la norma también nos da esas especificaciones, y principalmente el pH va de 6 a 9, teniendo un pH ideal, una base en 7. Este es un estado neutro, este es el ideal, ¿cierto? Este pH. Entonces nosotros que tenemos que cumplir que nuestras aguas no se pase el pH de este rango, ni de 6 ni de 9. Tenemos que tenerlo estable y tenemos que estar pues monitoreando, porque un ejemplo en el caso de las aguas de una empresa de alimentos es muy complejo, porque hay veces se utilizan productos que tienen un tema muy alcalino, otros muy básico, otros muy ácido. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar muy pilos para saber, y en ocasiones tenemos que tener esa comunicación asertiva con los de producción, porque también hace parte de esa comunicación de decirles de pronto que cuando la planta pues es muy descontrolada y nosotros ya sabemos pues como el proceso, también le podemos comentar a ellos qué es lo que están produciendo, porque en ocasiones se les descontrola uno, entonces uno se ve, pero si yo la tenía controlada. Entonces la idea es que preguntarles a ellos qué tipo de producto o elaboración están realizando, para nosotros más o menos deducir qué es lo que nos está pasando en la planta. Bueno, entonces de este tanque de oxidación va a haber una caída libre. Esta caída libre es pues fundamental en los sistemas. Hay una que es dependiendo, por ejemplo esta, como estamos viendo acá, tiene una caída libre que nos permite medir ese caudal volumétrico. El caudal volumétrico es fundamental, ¿por qué? Porque cuando la planta se diseña ella tiene que tener un caudal. Ese caudal no puede subir ni bajar. ¿Por qué? Porque va a alterar el proceso de la planta. Entonces si ese caudal sube, o sea que el agua que va a pasar por todo el sistema no va a hacer el efecto tanto el coagulante, la soda cáustica y el floculante. ¿Por qué? Porque es que cuando se diseña ese caudal o ese volumen a tratar, es porque la planta tiene que tener un tiempo de retención. El tiempo de retención, ¿qué es lo que hace? Nos ayuda a nosotros a que los químicos puedan hacer el efecto, porque si no, si sube el caudal, lo que nos va a generar es que el agua, como les decía, nos va a salir pues como nos viene desde la trampa de grasas. Y si el caudal nos baja, lo que quiere decir es que vamos a tener un problema, puede ser mayor, de contaminación, porque se nos va a acumular que la soda cáustica, el floculante, el coagulante y el oxidante. Entonces va a ser más complejo.
bueno, en ese sentido, entonces tenemos que tener eso muy claro, tenemos que tener en cuenta ese caudal volumétrico, debemos de realizar. Se puede hacer por este método, si no se puede hacer por otros sistemas para calcular volumen, que está por ejemplo el vertedero, bueno, hay varios. Bueno, entonces ya al tener pues como este caudal se debe de medir. Acá en este caudal es importante tener en cuenta la medición de los parámetros in situ, en este caso pues el pH y la temperatura, que son fundamentales, ¿cierto? Y tenemos pues acá otros que puede ser alcalinidad, eso dependiendo, como les digo, del proceso y del diseño del apetar. Principalmente la caracterización de aguas, porque en la caracterización de aguas es donde nosotros sabemos cómo está el apetar y qué es lo que le debemos implementar, poner como más cuidado. Acá tenemos, luego de esta caída hidráulica, pues obviamente acá puede haber un tanque. Este tanque podemos ver la apariencia del agua, y acá ya pasa a unos filtros. Ahí pueden haber diferentes filtros y varios, pero en esta ocasión vamos a tener dos filtros, muy sencillo, un filtro de antracita y otro de carbón activado. Lo que nos ayuda a eso es a remover un poco de químicos que se le puede tener pues como el agua, y salir pues como en unas condiciones más óptimas. También tenemos que tener muy claro el test de jarras, porque cuando un ejemplo, se nos descontroló la planta, entonces no nos está, por decirlo así, coagulando, o no nos está floculando bien. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el test de jarras. El test de jarras es el que nos indica nosotros cuánto químico le debemos dosificar al apetar, porque en ocasiones se nos va a descuadrar. Por lo que les digo, hay diferentes días en que se produce un material que es ácido, otro base, otro alcalino, entonces ahí se nos sube y se nos baja el pH. Entonces tenemos que estar muy pendiente con ese pH y hacer, por ejemplo, por decirlo así, el test de jarras. En otros casos, el tema de coagulante y floculante, entonces tenemos que hacer el test de jarras para saber cuánto le vamos a dosificar a los tanques, ¿sí me entiende? Los tanques de cada área. Bueno, de estos dos filtros, ya que sigue, nos vamos acá al vertimiento final. Este vertimiento final, pues acá es donde ya nosotros tenemos que cumplir con una remoción igual o mayor al 80% que dice la normatividad. Entonces esto lo tenemos que tener muy claro. Acá es donde se realiza el estudio de caracterización para saber qué tipo de agua yo estoy vertiendo al alcantarillado público. Y si es a una quebrada o a un río, más complejo todavía, porque sabemos que hay unas complicaciones, que tenemos vía acuática, que tenemos especies tanto fauna y flora acuática. Entonces acá tenemos que ser más estrictos en los dos sentidos, pero lo digo más en el tema de si está cayendo el vertimiento a un río, tener mucha responsabilidad empresarial y hacer, pues como dice la norma, el estudio de caracterización. Ese estudio de caracterización se le debe entregar también a la empresa pública, a las empresas públicas pues de red de alcantarillado, porque ellos deben de saber qué tipos de agua yo como organización estoy vertiendo. Entonces ellos tienen que tener ese reporte, y si hay alteraciones, pues hay que enviarles a ellos un plan de acción, porque tenemos que establecer que estamos vertiendo, o sea, estamos produciendo, pero al final estamos utilizando un recurso que es el recurso agua, un recurso valioso, lo estamos utilizando y nos está llegando a la organización con unos parámetros adecuados y de buena calidad. Entonces igual, como nosotros vamos a utilizar esa agua, también tenemos que devolverla con unas condiciones aceptables, no solo para la empresa de red de alcantarillado, sino para que la responsabilidad corporativa, la responsabilidad ambiental, ¿cierto?
Esto pues el estudio de caracterización es obligatorio, por eso ahí está dividido por diferentes sectores, sectores agropecuarios, minería, manufactura, alimento. Entonces cada uno tiene su artículo, cada uno tiene sus parámetros y pues no siendo más, esto es pues como eh, lo que tenemos hasta el momento. Espero pues que les haya pues como quedado claro un poco cómo funciona una petar. La idea de este diseño muy básico es como que todos comprendamos el mecanismo. Listo, no, muchas gracias eh, por todo y estaré pendiente a los comentarios si tienen alguna duda. Muchas gracias.